Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de noticias y análisis económicos. ¿Qué tal? Todo bien, hermano. ¿Y tú cómo te sientes? Bien y pico. Hay una frase que dice, que me enseñaste, que lo mejor del éxito es merecerlo. Lo que quiere decir que para obtener el éxito hay que fajarse como Calimán. Hay que trabajar duro. Sí. Desde temprano ese hombre está aquí. Un hombre que se faja duro. Hay que tener ¿verdad? Es merecerlo el éxito. Acumular. Perfecto. Una sociedad tiene que estar fundamentada en valores. Así es. Así como este programa que maneja valores en todos los sentidos, ¿verdad? Así es. Arranquen fa. El Banco Central de la República Dominicana informó que hay disponibles 32,000 millones de pesos bajo el esquema de facilidad de liquidez rápida que puedan ser utilizados por las entidades financieras para canalizar préstamos a todos los sectores productivos, a hogares, micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, las MIPYMES, especialmente a los sectores salud, construcción, manufactura, agropecuario, turismo y exportación, incluyendo además los préstamos internos e hipotecarios. El objetivo de agilizar el uso de dichos recursos es el de beneficiar la mayor cantidad de sectores productivos del país, sobre todo la construcción, por su efecto multiplicador en la actividad económica. Se recuerda que la facilidad de liquidez rápida fue autorizada por un monto de 100,000 millones de pesos a plazos de hasta 3 años y tasa de interés de 3% anual para que las entidades de intermediación financiera canalicen préstamos nuevos y refinanciamientos a los sectores productivos a tasa de interés que no superen el 8% anual, a hogares y MIPYMES a tasa de interés competitivas. Junto a las demás facilidades de liquidez como liberación de recursos de encaje legal y de operaciones de reportos, el Banco Central ha puesto a disposición de las entidades de intermediación financiera recursos por un monto global de unos 190,814 millones, de los cuales se han colocado a la fecha unos 150,877 millones, correspondiente al 19,943 millones a reportos revolventes de corto plazo y a 130,934 millones a préstamos nuevos y refinanciamientos, beneficiando a más de 56,000 empresas y hogares dominicanos. De los créditos canalizados por las entidades a los distintos sectores económicos, al comercio y MIPYMES, ha recibido unos 60,540 millones, hogares 21,273 millones, manufactura 16,865 millones y construcción unos 11,157 millones de pesos. Mira, Eddie, cuando se concibieron los bancos centrales, su función era básicamente mantener la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación, el control del tipo de cambio, el control del sistema bancario junto a la superintendencia de bancos y demás. Hace un tiempo que la Asociación de Bancos Centrales decidió que además de esas funciones, el Banco Central se iba a constituir también en un catalizador del crecimiento y el desarrollo económico. Y ciertamente el gobernador del Banco Central, ese equipo, el Banco Central, pero liderado por el gobernador del Banco Central, Héctor Valder Salviso, ha cumplido a cabalidad esa función. Primero, por la que originalmente fue concebido el Banco Central, mantener a toda costa la estabilidad de cambio, la estabilidad macroeconómica, y también desde hace un tiempo para acá, cuando se decidió que el Banco Central tenía que coadyuvar al crecimiento económico. Hemos visto que en los últimos meses, especialmente desde que surgió el COVID-19 y desde que ha empezado a provocar una situación de crisis económica, como el Banco Central ha estado haciendo esfuerzos ingentes para ver cómo junto a la política fiscal del gobierno
de gastar dinero, de expandir el gasto público. También el Banco Central ha estado expandiendo la oferta monetaria, dando facilidades crediticias y dirigiendo el crédito a través de la banca privada, por supuesto, pero dirigiendo a sectores específicos que son de los principales catalizadores del crecimiento económico y de creación de empleo. No cabe la menor duda de que Luis Abinader fue inteligente cuando decidió mantener a Valdés Albizu y el equipo del Banco Central completo para manejar esta crisis. Está estipulado que, digamos, dentro de pocos meses habría un cambio de gobernador. El que se dice que va para allá, Pedro Silverio, es una persona que ya ha trabajado en el Banco Central, que fue gerente del Banco Central con ese mismo equipo y que además es un economista bien calificado, que actualmente es el asesor económico del presidente de la República. Ojalá, y yo creo que será así, que Pedro Silverio tenga, si es que finalmente va a ser él, o el que pongan, tenga la pericia y la proactividad que tiene Valdés Albizu para ser de gran ayuda al gobierno para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y de catalizar con las medidas monetarias que aplica el crecimiento económico. No cabe duda de que la gran clave para que la República Dominicana mantenga un crecimiento económico y estabilidad económica, a pesar de algunos desaciertos fiscales que se han cometido en varias ocasiones, ha sido la correcta aplicación de políticas monetarias correctas y oportunas. Mira, en ese tenor, tú sabes, para hacer un símil de lo que tú estás diciendo, que el Banco Central en sus inicios, cuando nacieron a nivel planetario, no tenían la función de coadyuvar al desarrollo, sino solamente la estabilidad macroeconómica y todo lo que tiene que ver con eso. Pero fíjate que las alcaldías, cuando Duarte la concibió, tenían multiplicidad de funciones y se la han ido quitando por la ineficiencia de las alcaldías. En el caso del Banco Central, como ha sido tan eficiente en sus funciones primigenias, entonces se le han asignado funciones que tienen que ver con la estabilidad, como es el desarrollo. Es decir, si los bancos centrales han cumplido a cabalidad el rol que le dio razón de ser, entonces vamos a asignarle también funciones, para mí, de tanta importancia como la estabilidad, como es el desarrollo. Así que nosotros de verdad nos unimos a ese elogio tuyo, tanto a las autoridades del Banco Central como todo el sistema financiero que se ha manejado de manera correcta y que, a pesar de los pesares y de la crisis que abate a la humanidad, que es la peor, nosotros creemos que la República Dominicana, por las autoridades que tiene y el gobierno que se perfila como exitoso, porque como tú dijiste y han dicho los principales economistas, fue algo acertado que el presidente no cambiara al gobernador del Banco Central, a pesar de que tiene ahí muchos años, todos los gobiernos lo han dejado. Entonces yo creo que hay que felicitar al gobernador del Banco Central. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, y la Superintendencia de Bancos firmaron un convenio en el cual se comprometen a salvaguardar los derechos de los usuarios de servicios bancarios ante llamadas excesivas para cobros de deudas y ofertas de servicios. El convenio fue firmado por el presidente de Indotel, Nelson Arroyo, y el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, en la sede de la institución bancaria. En el acuerdo, las partes se comprometieron a establecer los mecanismos necesarios para realizar un intercambio de información relacionada con las estadísticas de las denuncias, quejas y reclamaciones formuladas por los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones en contra de entidades de intermediación financiera, además de elaborar o modificar las normas, reglamentos, circulares o instructivos pertinentes dentro de sus respectivas competencias para establecer los parámetros necesarios para gestionar los ficheros contentivos de los datos personales de los usuarios de productos y servicios de entidades de intermediación financiera.
Familias del sector Capotillo en el Distrito Nacional no escapan a la realidad revelada por la encuesta Gallup de que el 70% de los hogares dominicanos no cuentan con computadoras o de servicio de Internet para las clases virtuales, modalidad a la que ha obligado la pandemia del coronavirus en este año escolar. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más. La señora Margarita Mateo, residente en el sector Capotillo, es una de las madres cuyos hijos no cuentan con computadoras y mucho menos con internet para recibir docencia. Ante esta realidad y con ingresos mínimos debe hacer malabares para que sus hijos reciban el pan de la enseñanza. Uno de ellos recibe clases por televisión y el otro con el celular, al cual aún sin poder debe ponerle una recarga cada 3 días para activar el internet. Poniéndole paquetico por 3 días nada más. Y hay que volvérselo a poner después 3 días más para que ellos puedan asistir a su clase. Claro que sí, claro que sí. Esa sí es la realidad. Porque uno lo tiene, otro no lo tiene. Imagínate, uno es pobre. Su vecina Kika Rodríguez atraviesa la misma situación. Al contar solo con un televisor, uno de sus 2 hijos toma clases en la casa y el otro asiste 2 veces por semana a la escuela donde recibe ayuda de los profesores. Otro gasto que tendrá que añadir la señora Rodríguez a su presupuesto es pagar una sala de tareas, ya que no comprenden los cuadernillos que entregó el Ministerio de Educación. Y la niña, el abuelo la ayuda a hacer la tarea porque ella no entiende bien, ¿no?, por la televisión. El abuelo, cuando está aquí, la ayuda. ¿Y usted no entiende esos cuadernillos? Ella no lo entiende, ahora vamos a ponerte en una sala de tareas porque ella no está entendiendo bien la niña. Aunque tiene las posibilidades de pagar a sus hijos un colegio privado, la realidad de Evelyn Rodríguez no es diferente. Ella, además de pagar un colegio al que no asisten sus hijos, se vio obligada a adquirir un celular para uno de ellos, mientras que 2 perderán el año escolar. Tú sabes que ya eso es un gasto extra, aparte de tú pagar un colegio, que ni siquiera ellos están, ¿cómo te explico? Es como algo incómodo y tedioso, porque ¿qué? Tú estás pagando algo que realmente quien está siendo maestro de los niños es uno mismo. ¿Tú entiendes? Porque muchas veces ellos no entienden, muchas veces ellos no lo entienden en un aula, mucho menos así. ¿Tú entiendes? Es más complicado, tanto para el niño como para el padre. El padre tiene 2, 3, 4 trabajos, porque tú trabajas. Aparte tú tienes que venir también a enseñarlo. Hay cosas que tú misma no le entiendes para explicárselo a los niños. Estas 3 familias son solo un pequeño fragmento del 60% que, de acuerdo a la encuesta Gallup, no cuenta con aparatos tecnológicos ni internet para la docencia de sus hijos. Gracias a nuestra compañera Rosalba, siempre con reportajes tan interesantes. Mira, Eddie, cuando nosotros hicimos el primer programa de Market, Economía y Negocios, dijimos que los temas de educación, los temas de ayuntamiento y los temas de gobierno que tengan que ver con economía y con fortalecimiento institucional, lo íbamos a tratar. Porque esos 3 sectores son fundamentales para el crecimiento económico y para llevarle bienestar a la sociedad, al individuo, que para eso es que se gobierna y para eso es que se hace economía, para crear estados de bienestar, que es, digamos, el ideal de todo país. Crear un estado de bienestar, que la gente viva bien, cómoda, contenta, feliz. Pues, en el día de ayer salió una encuesta de Gallup, en la cual hablaba de que prácticamente el 80% de los dominicanos no tenían ni computadora ni acceso al internet. Y evidentemente que a pesar de lo novedoso que es el modelo, la metodología para impartir docencia que concibió el Ministerio de Educación, si los hogares no tienen un adecuado acceso a las tecnologías, especialmente a la computadora, definitivamente no van a poder dar la clase. Ojalá que a través de la televisión se esté llegando, se esté pudiendo dar clases, porque recuérdate que hay 2 metodologías. Una es por internet, con tablets o computadoras, y la otra por la televisión. Pero yo creo que quizás, a pesar del problema que implica el COVID,
quizás sea importante que el Ministerio de Educación estudie la oferta que está haciendo Educa, de que ya es momento de que por lo menos en un 50% los estudiantes vayan a coger clase presencial, porque está demostrado que los niños y los jóvenes no tienen, aunque se infecten, no son asintomáticos, no se enferman. En consecuencia, hay poca peligrosidad en torno a la mortandad. Y, por supuesto, de manera presencial es mucho más calidad. De manera muy particular, me preocupa el tema de que prácticamente el 80% de los estudiantes no tiene acceso o a internet o a computadora. A mí me sorprendió el dato, con toda honestidad, me estupefactó. ¿Por qué? Porque la misma Gallup, hace aproximadamente un año, publicó también, Edmundo, que en República Dominicana había más de 10 millones de celulares, lo que quiere decir que de esos 10 millones de celulares, más del 70% son inteligentes, es decir, que pueden tener internet. Ante esta realidad y la posibilidad, como han dicho tratadistas de la educación planetaria, la posibilidad de que a partir de ahora las universidades, los colegios, las escuelas tengan que tomar esta modalidad de las clases virtuales, yo creo que hay que hacer toda una revolución en República Dominicana y motivar a la juventud, al estudiantado, que así como tienen celular y aunque están todas las herramientas que tiene una computadora, pero para estudiar, para coger clases, no es lo mismo un celular que una computadora. Es decir, Edmundo, creo que hay que volcar toda esa intención de tener un celular a también en la casa tener una computadora, porque todo el que quiera hacer una maestría, quiera hacer un posgrado, lo que sea, va a tener que focalizarse hacia la educación virtual, que ya es inevitable. Así es, mira, hoy, en el día de hoy, salió otra encuesta Gallup que dice que el 93% afirma que el gobierno debe de mantener programas FASE y quédate en casa. Y ahí surge de nuevo el dilema. Y para ti los tres son. Y para ti, los programas sociales. Sí. Ahí surge el dilema de qué debe de hacer el gobierno. La verdad es que recuerda que el COVID creó una situación sanitaria que creó también una crisis económica que trajo como consecuencia que se crearon alrededor de 1 millón de desempleados. Se ha recuperado algo, pero todavía son muy pocos. Entonces, la familia dominicana prácticamente no tiene ingresos. Entonces, han advertido, Temístocles Montaza, economista, el propio Leonel Fernández, que quitar esos programas es peligroso, que incluso puede degenerar hasta en una crisis social, con consecuencias que nadie puede determinar. A las empresas no se le puede tampoco cargar, porque incluso muchas han quebrado, muchas han cerrado, y si tú le cargas impuestos, entonces lo que puede hacer es aumentarse la crisis económica y aumentar el desempleo. En consecuencia, nada más es el gobierno que tiene la capacidad de sacrificarse el año que viene. Eso implicará ir a los mercados internacionales, buscar más bonos, aumentar la deuda externa, no importa. Este año le toca al gobierno, aunque luego se haga una reforma con la cual el gobierno pueda empezar a compensar el sacrificio que está haciendo. Por otro lado, la encuesta dice que hay que la población apoya la reducción de los fondos partidarios y eliminar el barrilito y el cofrecito. Evidentemente que yo corroboro con la población en el sentido de que el barrilito, el cofrecito, hay que eliminarlo. Esa es una aberración institucional, una aberración política. Lo que tiene que pasar es que esos recursos vayan a las instituciones de rigor y que luego el Congreso cumpla con su función de fiscalizar que esos recursos sean bien invertidos y someter a juicio político al funcionario que lo haga mal y compeler al gobierno, al presidente de la República, a que funcionario que mal use esos recursos, que lo destituya y si es necesario, que lo sometan. Y finalmente,
no estoy de acuerdo con la eliminación de los fondos de los partidos políticos. Porque eso sí, sencillamente es realmente una chilata. Pero para los partidos políticos son fundamentales para poder hacer oposición y cumplir con su deber en la democracia. Si tú eliminas los partidos políticos, si los debilitas, se debilita la democracia. Esa es una política neoliberal conservadora que busca siempre debilitar a los partidos políticos. Al propio presidente en esta crisis le conviene partidos políticos fuertes. Igual, ahí está la Cámara de Cuentas, ahí está la Junta Central Electoral y ahí está el propio Congreso de la República para fiscalizar, que es su función y es su deber, que los fondos de los partidos políticos se utilicen como está estipulado en la ley de partidos políticos. Así es. Este miércoles volvieron a presentarse frente al Congreso de la República Dominicana manifestantes que exigen la aprobación del proyecto de ley que devuelve a los empleados el 30% de los recursos depositados en las administradoras de fondos de pensiones. Oye, esto es mundo. En esta ocasión los trabajadores amenazaron con actuar como en Guatemala, donde los reclamantes de los fondos quemaron el Congreso. Nuestro compañero Moisés González completa esta funesta historia. Es la 15ª ocasión en 8 meses que los empleados se manifiestan reclamando el desembolso del 30% de pensiones para hacer frente a la crisis que padecen debido a la pandemia del COVID-19. En tono amenazante, Manny Solano, uno de los voceros del movimiento, indicó que para el próximo miércoles vendrán al estilo Guatemala. Hoy vinimos en forma sumamente pacífica, pero nadie nos está haciendo caso. Entonces, para el próximo miércoles venimos al estilo Guatemala. Tú sabes lo que pasó en Guatemala, ¿verdad? Atención policía, el próximo miércoles venimos sin hablar. Cuando ustedes nos vean, éntrenos, porque nosotros le vamos a prender fuego a esta vaina al Senado de la República Dominicana. Los reclamantes criticaron la cantidad de préstamos que ha tomado la actual administración, dejando de lado las promesas de mejoras salariales a los empleados y los policías. La mañana de este miércoles, el presidente de la República, Luis Abinader, consideró que los fondos de pensiones deben preservarse para lo que está contemplado en la Ley de Seguridad Social. Gracias, Moisés. Yo no quiero ni hablar. A eso es sinvergüenza lo que hay que meterlo preso, incluyendo a Botello. Hay que quemarlo. Sí, incluyendo a Botello, que está detrás de eso. A propósito, el presidente Luis Abinader aseguró que las ayudas sociales extendidas hasta diciembre para paliar los efectos económicos de la pandemia evitan que se toquen los ahorros de los trabajadores de las AFP, como plantea el proyecto de ley que cursa en el Senado. El mandatario entiende que, de producirse dicho desembolso, afectaría de manera directa al cotizante a la hora de su retiro. Ya yo he tenido mi posición sobre el tema de las ayudas de la AFP. Nosotros ya, el gobierno le está dando una ayuda especial a través de fase de los programas sociales Quédate en Casa. Y son ayudas directas que el gobierno le ha estado dando, evitando así que lo que debe de ser ya el retiro de los trabajadores tenga que ser afectado. El presidente Luis Abinader y sus principales colaboradores han sido enfáticos en advertir sobre las consecuencias negativas que se podrían derivar de la entrega de esos recursos destinados al retiro de cientos de miles de trabajadores. Leer el diccionario diario convierte a un ser ordinario en extraordinario. Por eso nuestra compañera Indiana Ortega con el diccionario económico. La capacidad de endeudamiento es la cantidad de deuda máxima que puede asumir un individuo o empresa sin llegar a tener problemas de solvencia. La capacidad de endeudamiento puede asignarse tanto a personas físicas como jurídicas o incluso a países. Así se define como el tope de crédito que un prestatario está en la facultad de adquirir sin poner en riesgo su posición económica. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.